Los beneficios de la cruz. ¿Qué creen que fue lo más importante que Jesús hizo al venir a la tierra? Lo más importante que Jesús hizo fue morir. Jesús hizo muchos milagros. Jesús hacía milagros todo el tiempo, pero lo más importante que hizo fue morir por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto y si Jesús no hubiera resucitado, la palabra dice que vana sería nuestra predicación. Entonces yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Jesús resucitó? Amén. Jesús resucitó, Jesús está vivo. Pero cuando Jesús fue llevado a la cruz, ahí fue la victoria más grande que ha tenido la historia de todas las victorias. Esa ha sido la más grande. Esa ha sido la victoria más grande sobre la faz de la tierra en la historia de la humanidad. Ustedes habrán oído de victorias, pero esta fue la más grande. Esta fue la victoria más grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de los beneficios que nos trajo la muerte de Cristo en la cruz. Fueron muchos beneficios. Algunas veces no somos conscientes de esos y vivimos atados o esclavos a cosas porque somos ignorantes de lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él vino a la tierra, se hizo hombre, que eso fue la más grande humillación para Dios, fue haberse hecho hombre, porque Él es Dios. Y Él decidió hacerse hombre. Y Él decidió venir a la tierra y Él nació en un pesebre. Dice la Biblia que Él nació en un pesebre porque no había más espacio para Él, es donde estaban recibiendo a los bebés. Entonces José y María dijeron, nos toca en un pesebre, y ahí nació Cristo. En un pesebre, pero venía el Salvador del mundo. Venía el Salvador del mundo. Cuando Dios le anuncia, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María acerca del nacimiento de Cristo, le dice, en tu vientre viene un ser todopoderoso, santo, que traerá salvación al mundo. Entonces es tremendo. La venida de Cristo parte de la historia de la humanidad en dos: antes y después de Cristo. Y su muerte en la cruz nos trae beneficios. En la cruz se revela el poder de Dios. Escuché con tristeza a personas decir que Cristo fracasó porque murió en la cruz. Se les olvidó leer que resucitó con poder. Cristo es el más grande vencedor de la humanidad. Y en la cruz se revela su poder, lo dice la Biblia en 1 Corintios. Hoy vamos a estar leyendo mucha Biblia. Entonces en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice en la Nueva Traducción Viviente, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Hay personas que se burlan, creen que Dios no resucitó, creen que era un profeta y que no era Dios verdaderamente, creen que eso es mentira, y para él, muchas personas, no sé si ustedes tengan amigos, para ellos es una ridiculez. La Biblia lo dice. Para los que van rumbo a destrucción, el mensaje de la cruz es que una ridiculez, pero porque están ciegos. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces en la cruz, ¿qué hay? Poder, el poder mismo de Dios, el mensaje de la cruz. Con su muerte en la cruz, Jesús logró la victoria más grande de toda la historia. El primer beneficio del cual les quiero hablar es que nos dio libertad del pecado. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 6. Cristo nos dio libertad del pecado. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él nos redimió. Redimir es conseguir la libertad de una persona pagando un precio. ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Su muerte, su sangre. Ese fue el precio que Él pagó. Y dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo
en su cuerpo todo el pecado de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber sentido Jesús en ese momento al llevar el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo? Pero nos dio libertad del pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Estamos muertos a qué? Al pecado. Porque Cristo lo llevó en la cruz. Y dice que vivimos ahora para lo que es recto. Nosotros ahora, hoy en día, nosotros ya estamos muertos al pecado. A nosotros no es que nos prohíban cosas en la iglesia, pero el Espíritu Santo nos empieza a transformar. Y uno empieza a ser cambiado, su ser empieza a cambiar, su mentalidad empieza a cambiar, su forma de hablar empieza a cambiar. Yo recuerdo antes yo jugando fútbol, uy, Dios mío, eso era grosería tras grosería, botaban un gol y iba y lo madreaban. Cuando conocí a Cristo, el Espíritu Santo me empezó a cambiar. Entonces jugaba fútbol y se me salía una grosería y se me sentía mal. Era el Espíritu Santo comenzando a hacer la obra. Entonces Dios lo cambia a uno. Y ahora alguien cuando está jugando fútbol bota un gol, yo ya ni por la mente se me pasan las groserías. ¿Por qué? Porque Dios lo cambia a uno. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Si ustedes están atados a un pecado es porque ustedes no conocen la realidad de la cruz. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados y nos dio libertad. Y la Biblia dice que Él no permite que seamos tentados con algo más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, según la palabra de Dios, no deberíamos estar esclavos a ningún tipo de pecado. En Romanos 6:18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado. Di conmigo, soy libre de la esclavitud del pecado. Y miren esto tan hermoso que dice acá, y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora somos esclavos ¿de qué? De la vida recta. Somos esclavos de vivir en santidad. Antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero Cristo en la cruz nos hizo esclavos ¿de qué? De la vida en santidad, de la vida recta. Entonces un cristiano debe vivir ¿cómo? En santidad, rectitud. Porque la Biblia lo dice, ahora ya no somos esclavos del pecado. Primer beneficio, no somos más esclavos del pecado. Cristo nos dio libertad. Él pagó por nosotros en la cruz. Nos justificó también. Yo no sé si ustedes han leído versículos donde dice ustedes han sido justificados. ¿Qué significa eso? En la época de Jesús y hoy en día también, la costumbre en esa época decía, si un criminal pagaba la pena ante la ley, quedaba ante las autoridades como si nunca hubiera cometido esa pena. Por ejemplo, alguien se robó algo, lo metían preso. Cuando salía de la cárcel, para la autoridad, él ya no tenía encima ningún cargo, porque él ya había pagado. Entonces, ¿por qué meten a un preso a la cárcel? Para que pague por lo que hizo. Y en esa época también alguien podía pagar una multa para que el que había sido condenado quedara absuelto de su condenación. Entonces, en esa época también, por ejemplo, si yo quería libertar a alguien, yo había pagado una multa y la persona quedaba absuelta. Y en esa época la costumbre decía, ante la ley ya esa persona no era un criminal, era justa ante la ley. Entonces Jesús hizo lo mismo, Jesús nos hizo justos con la muerte que Él tuvo en la cruz. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, ¿sí o no? Y dice que Él oculta su rostro y no nos escucha. Pero cuando Jesús va a la cruz y muere, inmediatamente nos reconciliamos con Dios. Y ahora somos amigos de Dios y Dios nos ve justos. Entonces Él nos justificó. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Justos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir perdón. Entonces cuando uno comete un pecado y uno, por ejemplo, no sé, criticó a alguien o iba manejando y lo cerraron y bajó la ventana y le pegó su madrazo al otro. Y uno después dice, no, Dios, Señor, yo confieso mi pecado, Padre, yo te pido que me laves con tu sangre. Inmediatamente Dios te ve justo. Y Dios dice, usted ya no tiene que pagar nada porque usted, ya Jesús murió por usted y lo justificó y usted pidió perdón. Ahora hay que tener cuidado porque hay personas que toman esto y dicen, no, Jesús ya pagó por todos sus pecados, entonces usted puede pecar feliz toda su vida que se va para el cielo. Eso no es cierto.
Si uno peca de conciencia, uno ya sabe qué le espera. Le espera juicio de Dios. Entonces, hay que saber diferenciar en que nos justificó y nos perdonó, pero también debemos tratar de vivir como en santidad y no esclavos al pecado. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Significa que todos en algún momento pecamos. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, inmediatamente somos declarados ¿qué? Justos. Dios nos ve justos, dice Él no debe nada. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz. ¿Qué necesitamos hacer? Creer que Cristo vino y murió por nosotros y fue crucificado en una cruz. Inmediatamente el Padre nos ve justos. Entonces Él nos ve santos, Él nos ve justos cuando confesamos nuestros pecados. Porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. No necesitamos darnos latigazos, ni subir Monserrate de rodillas para, estoy pagando. No, ya Jesús pagó. Ya Jesús pagó. Nos justificó. Es otro beneficio. Nosotros todos debíamos estar pagando por nuestros pecados. Y si Jesús no hubiera venido, ninguno de nosotros nos salvaríamos. Pero Él vino. Y en esa cruz obtuvo la victoria más grande de toda la historia. Éramos culpables y ahora Dios nos declara ¿cómo? Inocentes. Dígale al que tiene al lado, tú ya eres inocente. Ya no te vas para la cárcel. Ahora, de Dios no viene cuando, ¿saben qué hace Satanás? Recordarnos nuestros pecados, recordárnoslos para que nosotros estemos todo el tiempo con esa culpa diciendo y ahora, pero nosotros tenemos que aprender a discernir. Satanás va a venir a recordar, usted no sirva, usted no haga nada, usted no le puede servir a Dios porque usted pecó, pero esa es la voz de Satanás, porque Dios nos perdonó, Jesús nos justificó en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es vivir en santidad y pedir perdón, y inmediatamente nos va a ver así. También nos dio paz y nos dio sanidad. En la cruz Jesús nos dio sanidad. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren que ahí no dice, y por su llaga seremos curados. Dice, ¿por su llaga qué? Fuimos. Entonces, eso está en tiempo pasado. En la cruz Jesús pagó por nuestras enfermedades. Él ya nos sanó. ¿Y por qué dice por su llaga? Porque Jesús en ese momento, su cuerpo era casi que una sola llaga de toda la golpiza que le habían dado. Entonces, de la golpiza tan tenaz, Jesús ahí, por eso Isaías escribe, por su llaga fuimos nosotros curados. Su cuerpo estaba totalmente destrozado, pero Él ahí también cargó las enfermedades. Entonces, cuando estemos enfermos, nosotros tenemos que sacar la Biblia y leer esto y decir, Señor, acá dice que por tu llaga yo ya fui sanado, y declararnos sanos. ¿Cómo vamos a morir nosotros? Sanos. No vamos a morir por una enfermedad terrible ni nada de eso, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz y nos dio sanidad. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados.
fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Dios también nos da, en la cruz recibimos un beneficio que es paz. Y dice, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces también hay un beneficio adicional, paz. Si tú no puedes dormir, tú tienes que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, tú pagaste en la cruz para que yo tuviera paz. Si acá hay alguien que dice, no, es que yo no puedo dormir, es que yo tengo pesadillas, es que hay personas que tienen temor al futuro y dicen, no, yo no sé qué va a hacer de mí y qué voy a hacer, y viven en depresión, viven en tristeza, porque ellos todavía no han entendido este beneficio que Dios nos dio en la cruz, que es que Él nos da paz. Entonces, pase lo que pase, nosotros somos personas que podemos vivir en paz, porque nosotros no vemos con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Di conmigo paz. Di conmigo sanidad. Eso es otro beneficio, otros beneficios que recibimos por la muerte de Cristo en la cruz. Otro beneficio, cuando Cristo dice la palabra de Dios que Cristo estaba crucificado y Cristo murió, y dice la Biblia que hubo un gran terremoto, hubo un terremoto tremendo, y en el templo había una cortina, que es un velo, pero es una cortina gruesa, que separaba al lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde la presencia manifiesta de Dios estaba. Si una persona entraba en pecado al lugar santísimo, inmediatamente moría. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solo él, y le amarraban en los pies unas campanitas. Entonces, cuando él caminaba sonaban las campanitas. Cuando él caminaba y ellos escuchaban las campanitas, decían, él está vivo. Pero si de repente las campanitas dejaban de sonar, era que el sumo sacerdote había entrado en pecado, y por haber entrado en pecado, él había muerto, porque Dios es santo y Dios no va a convivir ahí con el pecado. Entonces por eso se moría. Entonces lo arrastraban, lo sacaban ahí con una cuerda del lugar santísimo. No, donde alguien entrara y venga, y entraba, se moría también. Entonces les tocaba jalarlo y sacarlo. Entonces solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca y la presencia pura de Dios. Ese sumo sacerdote, yo leía que la noche anterior no los dejaban dormir, porque si el tipo tenía un sueño medio pesado o algo así, con respecto a la pornografía o algo, y entraba así, se moría. O sea, Dios es tan santo que con Dios no podemos jugar. Uno no puede venir acá en pecado a servirle a Dios, porque Dios es fuego consumidor. La presencia de Dios es santa. Entonces ese lugar santísimo es sagrado. Cristo muere y la cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo, la cortina se rompe desde arriba. Eso significa que ahora todos nosotros, digo amigo, yo tengo entrada al lugar santísimo. Ese velo rasgado simboliza que Cristo abrió el camino. ¿Quién lo hizo? Cristo, con su muerte en la cruz, abrió el camino para que nosotros, todos nosotros, tengamos acceso al lugar santísimo. Por eso yo les pregunto, ¿ustedes creen que es inteligente venir a servir a la iglesia después de haber pecado conscientemente? Eso es un error terrible, porque uno puede estar cayendo bajo la ira de Dios y eso es terrible. O sea, eso sí es terrible. Por eso esos sacerdotes se cuidaban tanto. Al lugar santísimo se entraba totalmente en santidad. Y ellos entraban con sangre de un cordero, y la rociaban. Ya eso no se hace, porque ahora la sangre que nos limpia es la sangre de Cristo. Ya nuestros cultos no son acá todos, mejor dicho, echándonos sangre, no. Ya Cristo derramó su sangre y nos santificó. Entonces Cristo también, cuando Cristo muere, el acceso al lugar santísimo es para todos nosotros. No puedo creer que alguien entre al lugar santísimo y se siente en la adoración con los brazos cruzados así. No puedo creerlo. Y los he visto acá en la adoración ahí sentados, como así, como aburridos. Estamos en el lugar santísimo.
No puedo creer que alguien venga a culto y esté por ahí chateando o esté por ahí pensando en quién sabe qué, en lugar de valorar la bendición. Ustedes no saben los privilegios, el privilegio que tenemos de poder adorar a Dios, de poder entrar al lugar santísimo y adorarlo es un privilegio. Porque antes solo una persona, una vez al año podía entrar. Ahora nosotros podemos entrar cuando queramos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en la cruz. Entonces si tú dices, no, yo quiero hoy orar en mi casa, te encierras en tu habitación, lo empiezas a adorar, ahí has entrado al lugar santísimo. ¿Cómo debes entrar en santidad? Sin santidad nadie verá a Cristo, nadie verá al Señor sin santidad. Ese fue otro privilegio tremendo. Hebreos 10:19 dice, 10:19 al 22 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna en la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y vuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Su sangre nos lava y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Todos nosotros, por la muerte de Cristo en la cruz, podemos entrar al lugar santísimo. Y como dice la Biblia, que entremos con acción ¿de qué? De gracias. Venimos a esta iglesia y Señor, gracias. Y le damos gracias, porque la Biblia dice que la acción de gracias es un sacrificio que verdaderamente agrada a Dios. No importa lo que tú estés pasando, tú debes venir al lugar santísimo con acción de gracias. Decirle, Señor, me está pasando esto o lo otro, pero no importa, Señor, yo te doy gracias. No pongan sus ojos en la gente que está acá tocando. No pongan sus ojos en el predicador que está acá. Pongan sus ojos en Jesús. Y adórenlo. Adórenlo. Adorémoslo. Levantémosle nuestras manos. Digámosle palabras que lo honren porque estamos entrando al lugar santísimo. Otro beneficio tremendo que Cristo hizo en la cruz es que Cristo destruyó a Satanás. Diga conmigo, Jesús destruyó a Satanás en la cruz. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del enemigo. Yo me imagino al diablo ahí, matamos a Jesús, lo matamos. Y el diablo más bruto no sabía que Dios le estaba dando una paliza. ¿Sí? Entonces es tremendo ver, con la muerte de Cristo en la cruz, Dios le quitó el poder a Satanás. Dice, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Cristo en la cruz venció a Satanás. Nosotros tenemos victoria sobre el diablo. Eso no significa que no tengamos que hacer guerra espiritual. Porque cuando uno no hace guerra es como el ejemplo del partido de fútbol. ¿Cuántos de ustedes han un partido de fútbol cuando uno no va, uno pierde por W, ¿sí o no? Cuando uno no va a un partido, uno pierde por W. Con Satanás, si uno no hace guerra, pues uno ahí le está dando campo. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Guerra espiritual. La Biblia dice, Él nos dio autoridad para atar al diablo y para echarlo fuera. Satanás tiene que huir cuando nosotros lo atamos y lo echamos fuera. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz sobre Satanás. ¿Qué es despojar? Dice que es desarmar, es arrancarle la ropa. El diablo tenía armamento, tenía autoridad sobre las personas, pero ¿qué hizo Dios en la cruz? Se la quitó. Entonces ahora el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, a menos de que nosotros le abramos una puerta. Si no lo hacemos, el diablo no tiene autoridad.
Y el diablo a nosotros no nos puede tocar. El diablo no nos puede ni siquiera romper un hueso. ¿Ustedes han leído ese salmo que dice que Dios guardará todos nuestros huesos de que sean rotos? ¿Se han leído eso? Nosotros, Dios nos cubre, nos da protección de Satanás. Y el diablo no nos puede romper los huesos, no nos puede. O sea, ahora, si el diablo en algún momento le causa un accidente, mire, el diablo no lo puede tocar a usted. Porque Dios lo despojó de la autoridad, del poder que él tenía. Ya no tiene autoridad, El diablo quedó totalmente derrotado en la cruz. Y la Biblia dice que Dios los exhibió públicamente. Entonces, esos demonios quedaron ahí fregados porque quedaron sin armas, quedaron sin autoridad. Porque Cristo en la cruz se los quitó y nos dio a nosotros libertad. Libertad sobre lo que Satanás pudiera hacer sobre nosotros. Cuando nosotros oramos, el diablo tiene que huir. Cuando nosotros estamos en oración, el diablo tiene que huir. Y cuando venga a tentarnos, ¿qué tenemos que hacer? Resistirlo, atarlo y echarlo fuera. Yo nunca había tenido una experiencia en esa área. Y yo escuchaba que el diablo gritaba y hacía cosas y pues en liberaciones algunas veces vi personas que sí gritaban y daban alaridos y cosas, pero una noche acá orando, eran como las 7, 8 de la noche, estaba orando acá y estaban todas las luces apagadas y yo arriba en el segundo piso dije voy a orar y voy a hacer guerra espiritual. Y recuerdo ese día que empecé a orar y empecé a atar al diablo, a echarlo fuera. Y yo no sé, pero de repente escuché un alarido horrible, y yo sé que era un demonio, como acá al lado de este lote cuando estaba vacío, y yo hice, se me pusieron los pelos de gallinita, y yo, uy, Señor, guárdame, Padre, no, diablo, lo echo fuera, lo ato, y pude experimentar que el diablo huye cuando una persona ora, cuando una persona hace guerra, el diablo sale corriendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de romper maldiciones? Y muchas veces estamos esclavos de un demonio que nos tiene atados, que nos tiene esclavizados, pero Dios en la cruz, Jesús, nos dio libertad y derrotó al diablo, lo avergonzó y lo despojó. Y ahora nosotros somos los que tenemos autoridad sobre Satanás. Ya el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, sino nosotros tenemos autoridad sobre Satanás. Nosotros tenemos autoridad para atarlo y echarlo fuera. Amén. Démosle un aplauso grande hoy a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Nos dio libertad. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos justificó. Nos dio sanidad. Nos dio paz. ¿Qué más hizo? ¿Qué más se acuerdan? Derrotó a Satanás. Nos dio vida eterna, nos dio entrada al lugar santísimo. Los beneficios de la cruz son muy grandes. Y Él en su cuerpo cargó con todos los pecados de la humanidad. O sea que la obra de Cristo en la cruz es tremenda. También nos adoptó como sus hijos. Jesús, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, permitió que el Padre nos adoptara como sus hijos. Vamos a Gálatas capítulo 4. Versículos 5 al 7. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Ay, qué bendición, Señor, gracias. Gracias porque nos adoptaste como tus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Tú ya no eres un esclavo. Tú ahora eres un hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. Ahora todos nosotros somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cuántos saben que somos herederos de las promesas de Dios? No tenemos por qué vivir en derrota si Cristo nos dio victoria en la cruz. No tenemos por qué vivir enfermos si Cristo nos dio sanidad en la cruz.
No tenemos por qué vivir tristes si Cristo pagó por nosotros y nos dio paz en la cruz. No tienen por qué estar con caras largas hoy. Les estoy dando la mejor noticia de la historia. Cristo pagó por ti y por mí en la cruz y nos hizo victoriosos, nos hizo más que vencedores. Somos un pueblo y un ejército vencedor. El diablo creyó que la había ganado. El diablo estaba feliz ahí, el cielo se oscureció y todos esos demonios pensando que lo habían derrotado. Pero Jesús estaba haciendo la obra más grande de la historia en la cruz. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ahora somos herederos de las promesas. Cuando tú leas una palabra en la Biblia, tómala para ti. Tómala para ti. Si hay alguien acá en ruina, Dios dice acá que Él nos llamó a tener una vida y una vida en abundancia. Para bendecirnos, que Él quiere que estemos sanos, prosperados. Si hay alguien acá enfermo, tome esa palabra que dice que por su llaga nosotros fuimos sanados y declárese en sanidad y declárelo todos los días. La mamá de Joel Austin le dio un cáncer terrible y el médico le dijo: a usted le quedan 3 meses, señora, porque usted ya no la salva nadie. Y esa señora dijo: eso lo podría decir usted, doctor, pero la Biblia dice que Cristo murió por mí y que yo soy sana. Hice la palabra, hice el libro cuando uno lo lee, que ella todos los días repetía en su casa eso: yo soy sana por la llaga de Cristo, yo soy sana, Cristo me dio sanidad en la cruz. Y ellos la veían y decían: pues ella tiene mucha fe, pero el dictamen es que ella ya muere. Iban en el carro con ella, pasando por el cementerio que siempre pasaban, y ella los hacía detenerse en el cementerio. Y le decía: cementerio, yo no voy a venir acá en 3 meses, se quedará esperándome, cementerio, porque Cristo me sanó en la cruz. Y todos los días, cuando hacían la vuelta en el carro, cuando la llevaban a donde el doctor, ella declaraba sanidad. Ella sabía la obra de Cristo en la cruz. Y cuando ya, después que le hicieron les hicieron más exámenes, el doctor le dijo: yo no sé usted qué hizo, señora, pero sobre su vida ocurrió un milagro tremendo. Usted ya no tiene cáncer. Es una persona que en este momento todavía vive porque creyó en los beneficios de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Tú no tienes por qué estar en derrota. No puede ser. Si Él ya ganó, la Biblia dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, ya estamos sanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que decía el pastor hace 8 días, esa corona que Él se puso, Él se llevó la ruina de nuestra vida. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo y somos herederos de las promesas que Dios tiene en su palabra. ¿Vamos a tomar esas promesas? Amén. Vamos a tomar esas promesas. Vamos a leer la Biblia así: Señor, esto es mío porque yo soy tu heredero, porque tu palabra lo dice. Cristo en la cruz se hizo hombre, fue crucificado, y debido a eso ahora nosotros somos herederos de las promesas. Esa es la mejor noticia. Y no importa la edad. De pronto alguno dirá: no, a mí ya se me pasaron los años y yo ya... Pero hoy veíamos en clase que el sacerdote Zacarías, el que fue el padre de Juan el Bautista, él duró mucho tiempo esperando a su hijo. Dice la Biblia que él ya era un viejito y nada que podía concebir su esposa Elizabeth. Pero un día el ángel Gabriel baja y le dice: tu oración ha sido escuchada, tu esposa dará a luz un hijo. Y él era ya tan viejito que le dijo al ángel: nada, eso. Y el ángel le dijo: ahora por no creer se va a quedar mudo. Y él salió mudo. Y la gente, él no les podía hablar, y la gente entendió que él había tenido un encuentro con alguien sobrenatural. Pero después de eso, su esposa Elizabeth tuvo su hijo, que era Juan el Bautista. Y él era ya un viejo. Entonces les digo a los que ya están de pronto diciendo: uy, no, yo ya estoy viejo, yo ya no. Sí se puede, porque Cristo te dio la victoria. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. A Abraham le pasó lo mismo y Dios cumplió su promesa. Amén.
Dios cumplirá en ti lo que te prometió. Él te dio victoria en la cruz. No importa lo que el diablo te dijo, no importa las cosas que la gente te ha dicho, no importan las circunstancias actuales. Cristo venció en la cruz, nos dio sanidad, nos dio victoria, nos sacó de la esclavitud. Ese es nuestro Dios. El diablo quedó derrotado, le quitó la autoridad. Esa sangre que Cristo derramó nos limpia de todo pecado y ahora somos santos delante de Él, nos ve justos. Ya no somos más delante de Él, no somos más unos criminales, porque Cristo en su cuerpo llevó todas esas cosas y nos dio libertad. Ese mismo Dios que ese día murió, lo llevaron, estaban tristes, estaban llorando. Y un día, el tercer día, que era un domingo, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús. Y quiero que lo leamos porque esto es una palabra tremenda. En Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En estos días se estaban hablando mucho de muchas cosas en este país con respecto a las religiones y eso. Y hay religiones, la tradición muestra a Cristo en una cruz muerto. Incluso algunos de ellos, de sus líderes más altos, hablan del fracaso de Cristo en la cruz. Pero se le olvidó leer a esa persona que Cristo resucitó al tercer día. Y esa tumba ahora está vacía. ¡Amén! Esa tumba está vacía. Él resucitó, Él está vivo. Esa cruz con Cristo ahí colgado muerto, eso no es cierto. Él resucitó. Más lento. Él resucitó al tercer día. Por eso estas mujeres fueron a buscarlo y esos hombres le dijeron que eran ángeles, porque buscan entre los muertos al que vive. Jesús está vivo. Jesús camina contigo. Tú sales de esta iglesia y Jesús camina contigo. Tú mañana vas a tu trabajo y Jesús va contigo. Tú te subes al Transmi y no sé cómo se sube Él, pero Él va contigo. Él va contigo porque Él está vivo. Ese es el evangelio verdadero. Y un Cristo que resucitó, que venció al diablo y que nos dio beneficios en la cruz. Él nos redimió, Él pagó por nosotros. No puedes, no deberías estar más esclavo a un pecado, porque Él ya pagó.